parte de la fiesta en la que nosotros estamos. Yo vengo a la iglesia, mi hermano, yo me congrego en una iglesia y cada vez que yo me congrego me gozo. Porque yo estoy alabando al Señor, a un Dios vivo. Yo celebro día con día la victoria de Cristo porque su victoria es mi victoria. Para mí, mi hermano, es un gozo congregarme, es un gozo alabar al Señor. Y todavía lo es más, mi hermano, porque aparte de que yo puedo alabarle, tengo un grande privilegio que el Señor me da algo cada vez que yo le busco. Cada vez que yo me congrego, el Señor tiene palabra para mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios nos va a hablar en esta hermosa casa? Amén. A eso hemos venido. Usted no ha venido a que le hable la hermana Félix. Usted no ha venido, mi hermano, para ver qué sucede. Usted ha venido porque tiene que tener la plena seguridad de que Dios en este día le va a hablar. Y cada vez que usted se congregue, tiene que decirle: Señor, hoy voy a ir a escuchar tu palabra y estoy segura que algo tienes preparado para mí. Señor, amén. Así que en este día vamos a abrir nuestra Biblia, bendito es Dios, en Romanos capítulo 5. Cristo vive. Bendito es el Señor. Y quiero, mi hermano, que pongamos mucha atención a esta palabra. Bendito es Cristo. Dice esta predica se titula Justificando mis faltas. Justificando mis faltas. Vamos a meditar en la palabra, mi hermano, solamente un momento, y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros. Romanos, capítulo 5, verso 1, bendito es Dios. Santo es el Señor. En este día, mi hermano, entonamos una alabanza, no puedo dejar de alabarle, ¿no? Y no deje de alabar al Señor. No permita, mi hermano, que el enemigo le calle la boca. Porque entre más abre usted su boca, el Señor más la llena. ¿Alguna vez ha visto los pajarillos? Aunque sea en una película, aunque sea en algún programa de televisión, que cuando va a llegar el padre o la madre a darle de comer, están abriendo sus piquitos porque están ansiosos de recibir lo que papá o mamá lleva. Así es como debe de estar la iglesia, cada vez que se va a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos ahí, mi hermano? Le voy a invitar, mi hermano, si puede usted hacerlo en reverencia a la palabra de Dios y a la presencia del Santo Espíritu de Dios, que ponga usted de pie. Y vamos a darle lectura. Todos juntos vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tu presencia, Padre, en tu casa, mi Señor, para recibir tu palabra. Te hemos cantado, te hemos adorado, Dios. Hemos elevado nuestra alabanza, Dios, delante de tu presencia, creyendo, mi Dios, que nuestra alabanza ha llegado hasta tu altar, Padre. Creemos, mi Señor, que nuestra ofrenda de alabanza, mi Señor, ha sido grata, Dios bendito, en tu altar, Padre eterno, y que por tanto de la misma forma te pones de pie, mi Señor, para recibirla. Y que de la misma forma, mi Dios, en esta tarde nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Y que como así tú pusiste mucha atención, mi Dios, en nuestra alabanza, también nosotros pondremos atención en tu palabra, mi Señor. Y lo tomaremos, Padre eterno, mi Dios, como un pan de vida, Dios, como un refrigerio para nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora nos hables, nos bendigas, y que tu palabra sea redarguyendo, Dios, y tocando las fibras más sensibles de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que vive por siempre. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano. Póngase cómodo. No se descanse mucho. Bendito es el Señor. Descanse en el Señor. Pero deje que Dios le hable, deje que Dios nos hable en esta tarde. Después de comer nos da sueño. Después de desayunar nos da sueño. Después de cenar nos da sueño. Pero en este día, mi hermano, dejemos que Dios nos hable y que nos despierte si tuviéramos sueño. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Justificando mis faltas. Mi hermano, cuando dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es algo, mi hermano, que es real en nuestras vidas. En
la vida del cristiano. Pero, hermano, cuando decimos justificando mis faltas, a veces tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas de acuerdo a nuestra conveniencia. Y justificamos nuestra forma de vivir y decimos, es que soy justificado por medio de la fe. Puedo hacer lo que yo quiera y finalmente soy justificado por la fe. Hay personas, mi hermano, que al parecer hacen lo bueno, hacen lo malo y terminan diciendo, tengo a alguien que me justifica y es Cristo Jesús. Y es ahí cuando llegamos a justificar nuestras faltas. Bendito es Cristo. Cuando el Señor, mi hermano, habla por medio de su palabra en San Lucas capítulo 19, yo creo que usted ahí conmigo. San Lucas capítulo 19. Veamos lo que el Señor dice en su palabra. Verso 45. ¿Por qué llegamos a justificar nuestras faltas? Porque tomamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque se nos hace fácil, mi hermano, muchas veces tomar la escritura y podemos hacer y pareciera que tenemos una licencia para pecar. Y podemos hacer lo bueno y así también hacemos lo malo, porque creemos que finalmente Jesucristo está para eso, para justificar nuestras faltas, mi hermano. Y sabe usted una cosa, no es así. San Lucas capítulo 19, verso 45, dice así el Señor en su palabra. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Cuando el Señor Jesucristo, mi hermano, quiero tomarlo como referencia, cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de su Padre, cuando entró al templo, miró, mi hermano, a todos los que estaban a su alrededor vendiendo, desde los atrios hasta dentro de la casa del Señor. Había tiendas, había vendedores y había, mi hermano, becerros. Imagínense estar en la casa de Dios, aun cuando en esos tiempos eran templos muy grandes, los atrios eran muy grandes, en los atrios había diferentes puertas para poder entrar por la multitud que había. Imagínense, mi hermano, en esos lugares, cuando el Señor Jesucristo llegó y encontró becerros, que son de un buen tamaño, encontró palomas, encontró de diferentes animales dentro de la casa de su Padre. Y empezó a decirles, bendito es el Señor. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchas veces nos enfocamos que el Señor Jesucristo se enojó porque había mucho negocio dentro de la iglesia, porque había mucho desorden dentro de la iglesia. Solamente nos enfocamos en esa área y decimos que el Señor Jesús hizo un acto con cuerdas y empezó a golpear a todos, se enojó y los sacó porque no quería que vendieran nada dentro. Cuando el Señor especifica, mi casa la habéis hecho cueva de ladrones, nos vamos a remontar a tiempos pasados. Existieron cuevas, así se llamaban, cuevas de ladrones. Y esas cuevas, mi hermano, eran unas cuevas hechas en montañas donde llegaban los maleantes a refugiarse. Es decir, podrían estar infinidad de ladrones, asesinos, violadores, bla, 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 todo lo que usted quiera. Y llegaban y hacían lo malo en las ciudades. Iban, pecaban, mataban, hacían de todo. Y cuando terminaban de hacer toda la maldad que podían, entonces corrían hacia las cuevas y ahí se escondían. Podían pecar, podían hacer y deshacer y de pronto tenían una cueva donde podían irse a esconder. Entonces, mi hermano, se les hacía fácil pecar y luego esconder su pecado en una cueva. Y el Señor le dijo, mi casa la habéis hecho cueva de ladrones.
¿Y sabe usted por qué? Porque a la verdad llegaba el que había pecado y llegaba en una fiesta solemne y compraba una paloma y venía y la ofrecía con el sacerdote para el perdón de sus pecados y se iba. Pero cuando el Señor le dijo, la habéis hecho cueva de ladrones, es porque les estaba diciendo, traen su ofrenda para el holocausto, se van y hacen lo mismo. Mi casa es donde se vienen a refugiar, pero cuando se van, hacen todo lo que su carne les pide. Imagínense, mi hermano, ya se da cuenta cuando lo enfocamos hacia otro lado, no tiene nada que ver con la tienda de vendedores. El Señor les estaba diciendo, en tiempos antiguos también existieron cueva de ladrones. Los ladrones iban, mataban, hacían de todo, eran asesinos, ladrones, violadores, podían hacer todas sus fechorías. Y entonces iban a refugiarse a un lugar, a esas cuevas. Y eso, mi hermano, el Señor Jesucristo era lo que les quería dar a entender. Quería que realmente hubiera un cambio de ellos. ¿De qué servía comprar un becerro completo y que lo sacrificaran por el perdón de sus pecados si cuando salieran iban a hacer lo mismo? Yo no hablo mal de ninguna iglesia, no hablo mal de ninguna religión, si así lo queremos ver. No hablo mal, mi hermano, de ninguna denominación, Dios me guarde, y jamás he hablado desde un púlpito de ninguna iglesia, para no ofender a nadie en sus creencias, se lo aclaro, mi hermano. Porque el Señor nos ha llamado para abrirle, mi hermano, la puerta a los cautivos, para que la gente conozca la verdad, y la verdad nos haga libres, como un día sucedió conmigo. Yo vengo, mi hermano, de la iglesia popular, vamos a llamarle así. No voy a agredir a ninguna congregación, no voy a agredir a ninguna congregación que tomarlo como ejemplo, porque de ahí vengo. Quiero decirle a mi hermano que yo también me sentaba a escuchar un sermón. Yo también entraba con mucha reverencia en la iglesia, porque hay lugares en los que se entra de puntita para evitar hacer ruido, que se reverencia el templo, porque se le considera casa de Dios. Pero llega uno y se sienta y escucha uno el sermón. Yo les hablo de mí. Había veces que quien daba el sermón hablaba, y les soy sincera, que ni siquiera entendía lo que decía. Había veces que daban toda la liturgia, y les soy sincera, yo no entendía lo que decía. De pronto veía que todo el mundo se quedaba, y luego de pronto todo el mundo se levantaba, y yo hacía lo mismo. Si la gente se agachaba, yo me agachaba. Si la gente se arrodillaba, yo me arrodillaba. Si la gente se sentaba, yo me sentaba. Pero no entendía lo que ahí sucedía. No entendía, mi hermano. Y luego cuando yo de pronto veía que ya todos están dando la mano, pues yo hacía lo mismo. Pero no entendía lo que sucedía. A lo que voy es a esto. Cuando el Señor nos habla acerca de que llegamos a justificar nuestras faltas, es porque se nos hace fácil creer que entrar a una iglesia nos hace sanos. Y no es así. Cuando se llega a la iglesia y se escucha la palabra, tiene que entrar por los oídos, entrar a la cabeza, meditarla y ahí descienda hasta mi corazón, donde tiene que ser un efecto en mi vida. Si no es así, con todo temor se lo digo, estamos haciendo la casa de Dios una cueva de ladrones, en el que podemos venir a la iglesia. Y le voy a decir una cosa: levantar las manos no me hace cristiano. Un velo no me hace cristiano. La falda más larga o más corta no me hace cristiano. Andar con guaraches o zapatos no me hace cristiano. El danzar en la iglesia no me hace cristiano. El traer una Biblia en mi mano no me hace cristiano. El congregarme cada 8 días no me hace cristiano, mi hermano. El venir y cantar no me hace cristiano. El tener en mi celular una alabanza no me hace cristiano. El tener en mi casa un video no me hace cristiano. El llevar en este día un ramo al altar de Dios no me hace cristiano.
El venir simplemente doblar rodillas y sentarme en la iglesia, a mí no me hace cristiano. ¿Por qué, mi hermano? Porque para yo poder decir que soy cristiano, debo de hacer lo que hizo Jesucristo. Cristiano, mi hermano. Gloria al Señor Jesús, gracias, hijo. Cristiano. Alguien llegó a decir que a veces traemos un velo y una falda y la lengua es más larga que la falda. O la lengua es más larga que el velo. Es ahí donde nosotros hacemos la casa de Dios una cueva de ladrones. Hace un momento cuando salimos los hermanos y yo allá abajo, bajamos las escaleras y luego regresamos, veníamos bromeando acerca de que para nosotros no es un problema la carne en estos días. No es un problema. Porque finalmente, mi hermano, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Desafortunadamente hoy en día, incluso la gente que vende la carne, a los que venden marisco les va muy bien, a los que venden carne de puerco, pues no, y tienen que bajar los precios. Y veníamos platicando que no estaba tan barata la carne. Y yo bromeando, pero hablando de mucha verdad, iba subiendo las escaleras y dije, hermano, gloria a Dios, porque yo no tengo problemas con la carne, porque yo puedo comer carne en estos días. Y empecé a decirles algo que es muy cierto, sin agredir a las personas que iban adelante de nosotros, porque llevábamos una plática desde subiendo las escaleras. Y a la mitad de las escaleras nos encontramos con algunas personas que iban adelante. Y cuando yo dije que no teníamos problemas con la carne, lo dije así, hermano, ¿verdad? Porque ¿de qué me serviría no comer carne si de mi boca salen puras maldiciones? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve justificar mis faltas absteniéndome de carne? ¿De qué me sirve? Si yo le puedo dar la paz a usted y cuando me salgo, lo estoy maldiciendo. ¿De qué me sirve a mí decir hoy no voy a comer carne? Si terminando la temporada de Semana Santa, vuelvo a odiar al que le di la mano diciéndole Dios te bendiga dentro de la iglesia. Y entonces hacemos la casa de Dios una cueva de ladrones porque aquí venimos a levantar la mano y al parecer nos santificamos. Es como ofrecer esa palomita, es ofrecer ese cordero, pero cuando me voy llevo una vida igual que el mundo. Mi casa será llamada casa de oración, pero la han hecho no de la. Cuando el Señor estaba diciendo eso, mi hermano, creo que fue doloroso, porque imagínense a toda una hilera, una fila grandísima, o cuántas filas había, de los que llevaban la paloma, de los que estaban escogiendo sus corderos, de los que estaban escogiendo un becerro, de los que llevaban ofrendas de harina o de lo que tuviesen que llevar para el perdón de sus faltas. Y creían que por llevar una paloma o comprar un becerro, con eso iban a ser justificadas todas sus faltas. Así era la costumbre. Escúchenlo bien, así era la costumbre. Así eran las fiestas. Pero finalmente eran gente de temporada. Gente de temporada, mi hermano, como hoy día lo vemos. Como hoy día lo vemos. Pasa la Semana Santa y le pregunto, ¿y después de la Semana Santa? Pasa la Santa Cena y después de la Santa Cena pasa el lavatorio de pies y luego del lavatorio de pies que sigue. Terminó la Semana Santa, hermano, y ya no hay Semana Santa. Solamente una semana es la Semana Mayor. ¿O cuántas semanas, mi hermano, tiene que ver con ser santo? Porque la verdad deberíamos de ser santos como lo hacía el sacerdote en tiempos antiguos, los 365 días del año. Porque aquel que nos hubiese santificado y cometiera pecado, cuando entraba al altar, tenía que entrar con una campanita y con un cordón o una cuerda amarrada en su tobillo. Y si el sacerdote había fallado en algo durante ese año, cuando pasara debajo de esa tela, podía caer muerto. Si el sacerdote dejaba de tocar la campanita, quería decir que ese sacerdote había pecado. ¿Qué cree usted? Toda la lista de pecados que llevaba de toda la congregación, ¿qué cree usted? Ese año no había perdón. Eso era
lo que antes se hacía. Ahora bien, cuando el Señor dice mi casa la han hecho cueva de ladrones, es porque simplemente les estaba haciendo ver que ni una paloma, que ni un becerro, que ni un cordero podría lavarle de su pecado, mi hermano, si cuando salieran seguían haciendo lo mismo. Vengo de una iglesia así. Ahí nací, ahí me bautizaron cuando era yo bebé. No voy a atacar a nadie, Dios lo sabe, Dios me guarda de hacer eso. Pero yo vengo de ahí, yo viví eso. Yo podía decirle a mi mamá, mamá, Dios te bendiga, o la paz de Dios, y cuando yo me salía, lo primero que le decía, no me esté molestando. Así es. Tienes que ir a prender la leña para el café, que lo haga mi hermana, yo, ¿por qué? No le acabé de dar la paz, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Podía refugiarme en un lugar? ¿Podía refugiarme en un lugar y salir y hacer lo que yo quería? Decir todas las groserías a mis hermanos, amigas y por haber. Así de fácil. Pero no acabé de ir a la iglesia. Acabo de ir a la iglesia. Acabo de doblar mis rodillas. Acabo de cantar. Acabo de escuchar el sermón, que aunque no lo entendí, porque no sé por qué, pero lo entendí. Acabo de arrodillarme. Acabo de participar de los sacramentos. Pero me salí. Lo primero que llevé en mis labios y en mi corazón fue desobediencia, porque no había una renovación. Porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Todos son creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. El hijo es aquel que obedece al Padre Celestial que está en los cielos. Ahí está el Señor en los cielos y tiene un mandato y tiene leyes y tiene, mi hermano, palabra para cada uno de nosotros de santidad. Pero si yo quiero, mi hermano, venir a la iglesia y levantar la mano solamente, pero cuando me salgo le levanto la mano para hacer una grosería, estoy haciendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. O le pregunto, el narcotraficante, el violador, el asesino, el ladrón, el secuestrador, ¿no entra a una iglesia? Sí. Y después de que entregó sus ofrendas o sus limosnas, después de que cantó, después de que se arrodilló, después de que le dio la paz, le dio la mano, le bendijo al que está junto, cuando se sale, ¿va a sacar al que tiene secuestrado y va a pedir perdón? No, señor. Sale a torturarlo. Sale a cortarle un dedo, sale a cortarle una oreja, sale a hacerle pedacitos, sale a escribir una nota, si no es que antes de entrar a la iglesia ya tiene la nota del rescate, ya tiene el número de la persona y lo tiene en su celular, esperando a marcarle, porque cuando salga le voy a hablar que me tiene que entregar tanto dinero o mato a su familiar. Es una cueva de ladrones. El Señor dijo, Elifaz se le han hecho cueva de ladrones. ¿O estoy mintiendo, mi hermano? Usted ve las noticias. ¿No ha visto gente que ha estado en la delincuencia y cuando los encuentran muertos a un lado encuentran una Biblia? ¿Le hizo ser santo? ¿Tener una Biblia le hizo ser santo? ¿Cargarla le hizo ser santo? ¿Colgarse a un Dios le hizo ser santo? ¿Le hizo apartarse del mal? No. Porque una imagen no te hace ser santo. Porque tener la mejor Biblia con filo dorado, letras grandes o pequeñas, no te hace ser santo, no te hace ser cristiano. Imagínese usted, cuando está adentro el secuestrador, ¿usted qué sabe si el que le acaba de dar la mano no es el siguiente que va a secuestrar? ¿Usted qué sabe que si no en algunas iglesias entran y observan quiénes van para que sea la próxima víctima? Mi casa la han hecho cueva de ladrones. Aquí vienen, se refugian, justifican sus faltas con una ofrenda, con una limosna y se van. Y cuando se van, su vida sigue siendo la misma que antes de entrar. El que golpea a su mujer, después de que le dice Dios te bendiga, se va y deja de golpearla.
El que insulta a sus hijos o a su mujer cuando se va de la iglesia, deja de golpearlos. Entonces, si no es así, hemos tomado la casa de Dios como una cueva de ladrones. Como que venimos y nos refugiamos. Y cuando nos vamos, nuestra vida sigue siendo igual o peor. ¿Por qué, hermano? El Señor nos habla de santidad. El Señor dice en su palabra, sed santo como yo soy santo. Muchas veces se cree, mi hermano, que ser santo es ser aburrido. Alguien me llegó a decir una amistad, me dijo, es que mucha santidad aburre, es que no ha probado la santidad. Ser santo no es estar así, mi hermano, con botes de pecho, santo, santo, eso no es ser santo. Ser santo es apartado para Dios, apartado del mal. Ser santo, mi hermano, es que cuando el Señor entra en tu corazón te redarguye a que ya no hagas lo malo. Yo vengo de la basura. Cuando yo llegué a la iglesia creía que por ir un día a la iglesia ya era cristiana. Y cuando yo recién conocí a Cristo, yo salía a la calle y decía, soy cristiana. Pero si viera usted todas las vibrotas que me salían de la boca, esa soy cristiana. Y cada vez que alguien me hacía algo me felicitaba, pero soy cristiana. Porque creía que con solo hecho de congregarme ya era cristiana, con sentarme en una iglesia ya era cristiana. Y entonces empecé a ir los más días, 2 días, 3 días, 4 días, hasta que empecé a ir toda la semana. Y entonces yo seguía diciendo soy cristiana, pero lo que el Señor me enseñó es que la gente que me conoce o la gente que no me conoce tiene que descubrir por sí misma que soy cristiano. Yo no se lo tengo que decir. Mi testimonio tiene que hablar por sí solo. Porque de nada me sirve decirle a todo el mundo soy cristiana si van a escuchar tremendas palabrotas que salen de mi boca. ¿Qué testimonio estoy dando? Y entonces van lo que siempre dicen, y eso que va a la iglesia, y eso que es cristiano, y eso que lee la Biblia, y eso, y entonces el nombre de Cristo viene a ser vituperado, porque no le echan la culpa a nadie, y luego hasta la iglesia o el pastor viene a ser señalado, porque ya ve, hermano, lo que nos enseña. ¿Entienden? Y eso que son hermanos, y eso que son cristianos. La casa de Dios, dice el Señor en la Escritura, tiene que ser llamada casa de oración. Cuando estaba meditando en esta palabra, dije, Señor, que no me vaya a hinchar. ¿Sabe usted qué fue lo que me dijo mi hija? Tú entretenos mientras yo salgo corriendo. Porque es palabra dura, sí. Le dije, hija, yo estoy temblando por la presencia de Dios, porque es palabra dura. Y cuando el Señor me da palabra dura, la primera que recibe soy yo. Escúchalo bien. Si sale de allá la palabra, la primera que recibe soy yo, y después de ahí es primero que esté primero. Así van, hermanos. Es palabra dura. Y cuando esa palabra es dura, yo le digo, Señor, ¿por qué no me vayan a luchar y que me vuelvan a invitar? Pero recuerden ustedes que el Señor es el que hace la guerra y no es el que la tiene. Cuando el Señor nos da un golpecito, de igual forma nos apapacha. ¿Por qué el Señor nos da esta palabra tan dura? Porque no quiere que seamos cristianos de temporada. Temporada de sandía, temporada de mango, temporada de plátano, temporada de tunas, temporada de cristianos, temporada de Semana Santa, temporada de pecado. Porque para nosotros los verdaderos hijos de Dios no existe una Semana Santa, existe una vida santa. Porque no sea que el Señor venga un día y nos llame a cuentas cuando menos no nos esperemos y nos haya reprobado después de haber venido 3 días a la semana. ¿Eso quiere decir que 3 días no me hacen santo? ¿Ser canochero? ¿Venir una vez cada 8 días? ¿Me hace santo? No. ¿Me hace santo? No. ¿Qué provoca, mi hermano, la inconstancia? Infidelidad, inmadurez, ignorancia. Porque entre más me congrego, más aprendo, y entre más aprendo, más crezco, y entre más crezco, más sabio soy. Entre más leo la palabra, más sabio me hago, hermano, en sabiduría de lo alto. Entre más yo me congrego y entre más yo estoy aprendiendo de lo que el Señor tiene para mí, me hace ver qué es lo que quiere por mi vida. Si usted hoy no hubiera venido, usted seguiría haciendo lo mismo. Y el Señor no quiere que usted lo siga haciendo. Quiero que lea usted conmigo
En Jeremías, capítulo 7. No tenga su cara seria, póngase a sonreír, hermano. Sonría. Le voy a decir por qué tiene que sonreír. Cuando yo todavía fumaba, estaba predicando un varón y dijo, porque Dios escogió a María, no porque tuviera un cigarro en la mano, y yo sentía que me hundía en la silla y yo dije, ¿quién dijo a este hombre que yo fumo? Alguien vino de chismoso, fue lo primero que en mi mente, en mi carnota pensó. Y seguramente mi hermano ya vino de chismoso y le dijo a este hombre que yo fumo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, escogió a María como madre de Jesús, porque era santa, no porque tuviera una copa en la mano. ¿Y quién le dijo que yo soy un borracho? ¿Quién le dijo que puedo tomar 3 días seguidos? ¿Quién le dijo que me tienen que llevar a la clínica o mi esposo en mi casa me tiene que poner suero de tanto alcohol que tengo dentro? Y el varón hablaba. Y cuando la palabra era hablada, yo sentía a mi hermano que todos los colores me subían y me bajaban, porque estaba yo siendo descubierta. Y entre más escuchaba la palabra se me hacía dura y a veces yo terminaba llorando. Y en lugar de tomarlo a mal, yo decía, esto me tiene que servir. Y el día que me hablaron acerca de la borrachera y del cigarro, le dije, Señor, si tú me dices que esto es lo que no me conviene, yo te lo entrego. Si lo dice la Biblia, yo te lo creo. Si no dice la Biblia, no te lo creo. Y entonces, cuando el Señor me empieza a hablar, usted va a decir, no me dice el cigarro. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Y que el que destruya el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Ahí está la respuesta a las enfermedades. Ahí está la respuesta al cáncer. Le meten 3, 4 paquetillas de cigarros y es el templo del Espíritu Santo de Dios, y luego viene el cáncer. ¿Por qué? Porque el Señor te va a destruir a aquel que destruya al cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando empezó mi hermano a darle al Señor su palabra, yo dije, voy con la disposición de aprender. Y si el Señor me va a hablar, yo lo quiero recibir, porque eso es para mí. Si el Señor quisiera hablarle a otra persona, me hubiera mandado a esa otra persona, pero como si yo no quiera hablar a usted aquí, por eso me trajo con ustedes después. Jeremías capítulo 7. Bendito es el Señor para siempre. Verso 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos porque para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Haré también en esta casa, a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como dice así. Y el Señor, mi hermano, le habla a su pueblo de una forma muy fuerte y dura, y dice que nos va a echar de su presencia. Verso 18. Verso 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Sabe qué está hablando el Señor? Idolatría. Dedican su tiempo a dioses que ni siquiera conocieron y le provocan a ira. Preparan tortas para una imagen conocida como la reina del cielo y le provocan a ira. No lo digo yo, lo dice su Biblia. Cualquier versión que usted lea dice exactamente lo mismo. Si quiere anotar la cita, anótele.
llegue a su casa, lea su Biblia. Y vas a ver que ahí lo dice. ¿Por qué? Porque la gente iba y hacía y adoraba en otro lado y llegaba a la casa de Dios y también se postraba. Iba y adoraba lo que tenía en su casa y llegaba a la iglesia y también adoraba a Dios. Dios es un Dios fuerte y celoso. Díganme usted, si usted tiene a sus hijos, ¿le gustaría que su hijo llegara y le tomara papá a otro? ¿Es su hijo? Mire lo que ellos hacen. ¿Acaso el Señor se complace en que su hija vaya? A ver, hermano, que aquí hermano vaya con el pastor. Hermano Memo, ¿le gustaría que alguno de sus hijos, en lugar de usted le dijera papá, fuera con otro y le dijera papá? ¿Por qué, hermano? Nada más porque es Pues porque es celoso. Nada más porque es su papá. Nada más porque le dio su apellido. Nada más porque lo procreó. Nada más porque lo ha mantenido. Nada más porque le ha costado la escuela. Nada más porque es su hijo. Así es Dios. ¿Por qué le vas a ir a decir papá a otro? ¿Por qué vas y adoras otra cosa y vienes conmigo y también me llamas papá? ¿Dónde está mi honra si soy tu Señor? ¿Entiendes? ¿Cómo estamos habitando en la casa de Dios? ¿Nos venimos y reunimos para recibir santidad? ¿Para ser santos? Sí, para eso. Esa es la finalidad de reunirnos en una iglesia. De llegar y aprender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que deje de fumar? Eso es lo que tú me dices, Señor, lo voy a hacer. Señor, ¿tú quieres que yo deje de tomar? Lo voy a hacer. A mí no me ocurre así. Yo le dije, Señor, yo por mí no puedo dejarlo. Quítamelo, porque no lo quiero. Yo no lo dejaba. Es más fácil dejar el alcohol, porque no se hace con plena conciencia. Es más difícil dejar el cigarro porque se hace con plena conciencia. A mí me costaba mucho trabajo. Un día, era tanto lo que yo entendía en la palabra cada vez que me reunía, cuando me hablaban de una fuente que es mi boca. No puede salir al mismo tiempo agua dulce y agua salada. ¿Usted conoce alguna fuente que salga agua dulce y agua salada al mismo tiempo? No. Cuando me explicaron que de mi boca no podría salir, gloria a tu nombre, Señor Jesús, y salir y decir un montón de groserías. Cuando me lo explicaron, yo dije, Señor, no puedo, me cuesta mucho trabajo. Porque cuando se le atraviesa a mi esposo uno, yo empiezo, pero es que porque cuando aquella mujer mira a mi esposo, yo le dije, ¿qué? Porque cuando aquel varón, cuando pasamos vestido de mujer, le manda besos hacia mi esposo, yo quiero bajar y darle con los tacones también, quitarle los tacones y darle. ¿Me entiendes? Me era fácil. Yo me enojaba, como usted se enoja. Ya le he contado que cuando vamos a ensayos se lo dije y si no, pues lo voy a tener que decir. Pero cuando yo me enojaba, todas las puertas de mi casa las he ido cambiando poco a poco, yo ahora entiendo lo que cuesta. Pero toda la parte de abajo tiene un lienzo, los que hayan ido a casa, que hay un lienzo de madera. ¿Qué cree usted que era por tanto trapear el piso? No, era por las patadas que le acomodaba cuando algo me desesperaba. ¡Ya abre la puerta! Pateaba yo las puertas. Mis hijas no me lavaban los trastes. ¿No quieres lavar los trastes? No los laves. Uy, hermano, qué bueno que no hay trastes. Los agarraba, yo no quiero lavar. No laves, te voy a servir en la mano. Agarraba yo los trastes, ¡pum!, a la basura. Y si iban y los sacaban, no, es que tú no los lavas porque no quieres. Para que no los laves y no los saques de la basura, uno los rompía. Así era yo. Pero conforme fui entrando a la iglesia y fui leyendo la palabra, fui comprendiendo que esa manera de vivir a Dios no le agradaba y que yo tenía que ser santa y que el santo significaba irme apartando del mal, irme apartando del mal. Ser como Dios quiere que sea. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Pero no quiero ser mi hermano y tomar y justificar mis faltas. Como Jesús hizo un acto de fuerza, yo también lo voy a hacer y le voy a dar golpes altos. No, Señor. No estamos justificando el acto de Jesús. Estamos viendo cuál era el efecto que tenía que causar en la vida espiritual de todos
usted no sabía lo que significaba una cueva de ladrones. Los que estaban ahí sí sabían lo que significaba las cuevas de ladrones. Usted tal vez no lo sabía, o ya lo sabe. ¿Cuántos de aquí, mi hermano, sabíamos que cuevas de ladrones existían? Que eran cuevas donde se iban a refugiar los ladrones después de ir a hacer sus fechorías. ¿Cuántos de aquí sabían? Los demás no lo sabíamos. La gente de aquel entonces sí lo sabía. Por eso el Señor dijo: ustedes han hecho la casa de mi Padre, que es una casa de oración, han hecho una cueva de ladrones, donde vienen a justificar todos sus pecados. Van y hacen lo mismo. Lo que el Señor les estaba queriendo decir: cada vez que vengan y ofrezcan algo a Dios, cuando ustedes salgan, que su cambio tenga que ver con lo que acaban de ofrecer. Que aquí cuando vienen a escuchar a la sinagoga la palabra de mi Padre, les estaba queriendo decir Jesús: haga un efecto en sus vidas. Y entonces se van a dar cuenta que no va a ser necesario un becerro, que no tienen que gastar su dinero para comprar una paloma para que sean justificados, porque ya no van a tener necesidad de pecar cuando entiendan lo que significa casa de oración. Para cuando ustedes vengan a la iglesia, aprendan: Señor, ¿no te gusta la idolatría? Enséñamelo en tu palabra y yo te lo voy a cumplir. Para cuando yo vaya, yo sepa a quién tengo que pedir, al que no se ve. Y no tendré yo que mostrarle a lo que no te agrada. Yo no quiero provocar tu celo y tu ira. Yo tuve que aprender de esa forma. Hoy día se escucha chusco que ya deje de patear puertas, pero no es nada chusco tener que ver cómo se van a cobrar. Una puerta de madera, por muy baratita que esté, está como de uso 450, 500 pesos. Vos con un carpintero y pues mejor deméndame un metro de lienzo y de triple y se lo pongo. Y yo mismo lo hago eso. Se escucha chistoso. Pero cuando se hacía, a Dios no le agradaba. ¿Usted cree que a mí no me hablaron palabras duras como esta? Que me hablaban acerca de mis actitudes desagradables, acerca de las malas palabras. Yo tuve que llegar a la iglesia y yo creí que Dios estaba ahí, que Dios me podía cambiar. Así que un día tomé valor, no sé de dónde, y me presenté al altar y le dije: hermanos, hoy no quiero dar gracias a Dios por nada. Hoy yo quiero pedirles un favor. Me gustaría que se unieran conmigo en oración ayunos, porque no puedo dejar de decir groserías. La gente se pudo haber asustado. La hermana tiene como 3 meses aquí y sigue diciendo groserías. Sí, porque me costaba mucho trabajo. Aun cuando mis entradas a la iglesia eran más constantes, iba aprendiendo, y eso que fui aprendiendo me hizo abrir mi boca para pedir ayuda, porque ni por mí misma no podía. Me era fácil colgarme una imagen. Le voy a decir esto que en algún mensaje me lo compartió. Podía colgarme mi Dios aquí, y cuando estaba bien borracha bañaba yo a mí, y no precisamente con el alcohol. Cuando me quedaba dormida o cuando me excedía yo en tragos. ¿Dónde estaba el respeto que yo le estaba dando a ese Dios que traía colgar? ¿Qué respeto le estaba yo dando? ¿Qué honra le estaba yo dando? Si delante de él yo podía echarle mis tragos. Cuando llego a la iglesia me hacen ver que eso a Dios no le agradaba. Y en lugar de enojarme y poner mi cara así de: ¿qué le estoy diciendo, hermano? Yo me apenaba. Yo decía: Dios, tú me estás hablando. El hermano no me conoce, pero tú sí sabes de dónde vengo yo. Tú sabes qué palabras así. Tú sabes las golpizas que acomodo a mis hijas, Señor. Tú sabes, Señor, cómo maldigo a mi esposo. Cuando yo iba a la iglesia, no le hablo algo que solamente venga en la Biblia, es algo que uno ya vivió. Llegaba yo a la iglesia y así como me congregaba, yo me metía de pellizcos a mis hijas. ¡Alaba a Dios! ¿Usted cree que eso le gustaba a mí? Yo llegaba y me congregaba y decía: ¡ponte el velo! Yo llegaba a la iglesia y les metía yo el pisotón. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Qué no dice que dijo la hermana que levante la mano? ¿Qué no dice que tienes que pasar a arrodillarte porque todos lo hacen? Y yo ponía un reglamento dentro de la iglesia y Dios no me estaba llamando a eso. Yo tenía que estarme congregando para aprender, escúchalo bien, para aprender de Dios cómo tendría que ser mi comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia todo
Dicen unos hermanos, es verídico. Dicen esos hermanos que iban, uno y otro iban echándose carreritas, quítate, es un inútil y bla, 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 y se decían un montón de groserías y el otro se enfrenaba y le daba cerrones y se alcanzaban y dicen que se recordaron a su mamá, a su abuela, a su tatarabuela y a toda su descendencia. Y aún a los que no conocieron. ¡Santo Dios! Los dos llegaron en cada uno en su carro al mismo templo, a un aniversario. Van entrando, se quedan en la puerta y dicen, ¿usted viene aquí? Dice, sí, yo también. ¿Es usted hermano? Sí, yo también. Dios le bendiga, hermano. Llegaron a refugiarse a la iglesia. Uno y otro dicen que un elenco decía, los viene siguiendo, este cuate me viene siguiendo. Lo cual se venía siguiendo, iba al mismo templo que en ese aniversario. Llegaron a refugiarse, pero su vida en la calle era como todo mundo. Podía maldecir, podía golpear, podía decir todo lo que fuera, pero cuando entraba en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, sí, amén, Cristo vive. Traía su Biblia, muy bonita Biblia, pero de nada le servía. ¿Ven por qué le digo que un velo no le hace cristiano? ¿Ven por qué una Biblia no le hace cristiana? ¿Se da usted cuenta cómo la falda ni más larga ni más corta le hace cristiano? Venir una vez a la semana, 3 veces o toda la semana no le hace cristiano. Lo que le hace cristiano a usted es hacer la voluntad del Padre Celestial. Lo que le hace cristiano a usted es hacer un cambio de vida. El que robaba, dice el Señor, no robe más. Basta ya la vieja manera de vivir. Dice el Señor, basta. Como cuando usted le dice a sus hijos, basta, es la última que me haces. Basta, no me haces esto más. Ya basta de reprobar. Ya basta de faltar a la escuela. Ya basta de irte de pinta. Ya basta de no obedecerme. Ya, así lo mismo el Señor estaba queriendo decir. Ya basta la vieja manera de vivir. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que blasfemaba, no blasfeme más. El que tenía la pesa falsa, hay los que venden, perdón si le digo algo a los que venden y pesan algún producto con pesas en la báscula. El que tiene la pesa falsa, no robe más y se ajusta. Hermano, kilos completos, kilos completos, pesos completos, bendición completa, amén. Nuestro hermano vende pollo, lo recomiendo porque a partir de hoy si robaba 100 gramos va a dar peso completo, porque para eso viene a la iglesia. Viene a aprender que se tiene que dar peso completo. Peso completo. Hay gente que dice, gloria a Dios, no tenía yo que comer y el Señor ya proveyó para el alimento y resulta que se metió la gallina del vecino. No, mi hermano, eso es robar. Eso no es provisión de Dios. Gracias a Dios porque el chofer se pasó de cambio. Eso es robar, mi hermano, regrésale al de la combi, del microbús. Gracias, Señor, porque tú provees lo necesario. Sí, mi hermano, pero ¿qué no sé de tu vecino? ¿Qué testimonio, hermanos? ¿Me entienden? A eso venimos a la iglesia. Ya vio cómo la palabra no es tan dura como para que diga, me fui descalabrado. ¿Se da cuenta? Ay, dice él. ¿Se das cuenta? Así es la palabra de Dios que tiene que hacer un efecto en su vida, como lo hizo conmigo. No alcohol, no alcohol. No idolatría, no idolatría. ¿Usted cree que no me costó? Mi hermano, cuando a mí me dijeron esta parte de la reina del cielo, yo dije, híjoles, me voy a meter en un problema con mi esposo, voy a provocar a mi esposo y al diablo también. Yo llegué a la casa y cuando yo supe lo que significaba la hechicería, la brujería, los fetiches, llegué a mi casa y dije, bien, y creo que no me dolió, sí. Porque entonces tuve que bajar la sábila, que me había costado 250 pesos, el colibrí que me lo dieron en 175, más aparte el listoncito y todo lo que me echaron de loción, que ya no tiene aroma. Y luego de ahí tengo que quitar ese borreguito que trae su signo de pesos y que me costó, y porque estaba en oferta me lo dieron en 172 pesos, y el platito que tiene las moneditas que están todas opacas, ¿cómo las voy a tirar? ¿Y usted cree que no me costó trabajo? Claro que sí. Y cuando llegué a mi casa había una tremenda imagen de este tamaño. Pero yo no fui a la escritura. Si lo dice la escritura, lo creo. Y cuando yo fui dije, híjoles,
donde cada que los vecinos pasan le echan moneditas. Se va a ir mi ganancia. Llegaban y ahí se santiguaban y se llevaban agüita que yo agarraba de la llave y la echaba ahí, pero para ellos era santo, y le echaban moneditas. Y yo decía, híjoles, pues se va mi ganancia. Pero el Señor me dijo que tenía que ser santo. Pero el Señor me dijo que eso le provocaba celo. Y que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo lo miro, yo no sé usted, pero mis hijas les aseguro que no querían que yo estuviera en la funda. Imagínese usted, si queremos que Dios despierte su ira por ser desobedientes. Así que agarré, tomé todo lo que tenía yo guardado, saqué 2 bolsotas así de esas de jumbo, bolsas jumbo, de esas negras. Dije, ¿y ahora cómo le voy a decir a mi esposo? Y cuando le dije, me dijo, estás loca. A ti no te ha costado, a mí sí, me decía. ¿Sabes cuánto vale todo lo que vas a tirar? Sí, pero es que yo no quiero que Dios se enoje. Tú estás loca, me decía. No sabes lo que dices. Y yo le decía, no, pero es que mira, dice la Biblia. Además tú me dijiste que yo fuera a la iglesia porque si eso era bueno, me dijiste llévate a mis hijas, ahora te aguantas porque no solamente vengo yo. Imagínate echarte a tus 2 hijas y a mí. Imagínate. Y entonces mi esposo dijo, pues si la Biblia lo dice, ay, tú sabes, porque yo no voy a la iglesia. Y cuando él empezó a ir, mi hermano, cuando él empezó a ir y empezó a escuchar la palabra y empezó a aprender lo que el Señor decía, él mismo decía, ¿qué falta en la casa para que lo quites? Para que Dios nos enoje. Porque yo quiero que Dios nos enoje. Cuando le hablaron que la obediencia traía bendición, cuando le hablaron que la santidad traía bendición, entonces él dijo, yo quiero ser bendecido. Porque yo quiero que Dios me bendiga, Señor, yo te pido que me bendiga, pero cuando salga, lo primero que voy a hacer es recordarle a la mamá, a mi hermana. Soy la misma. ¿No han visto a los hermanitos de papá y mamá agarrarse del chongo